para el trabajo moderno. Antes de dar paso a nuestro tema, quiero recordarles las reglas para que nuestra sesión sea lo más provechosa posible. Primero que nada, tener cámaras encendidas durante toda la sesión, en la medida de lo posible. Tener los micrófonos apagados durante la sesión a menos que soliciten la palabra para participar o bien se encuentren en una actividad. Tener atención plena y concentración a todos los temas que veremos el día de hoy y por supuesto tener respeto y una actitud positiva, principalmente cuando algún compañero esté dando su punto de vista o bien su opinión. En esta ocasión tendremos el apoyo de Ian, nuestro asistente virtual, para abordar el tema. Entonces, ponemos mucha atención. Hola, mi nombre es Ian. Sean bienvenidos a su sesión interactiva de habilidades de inteligencia artificial aplicada. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante: gestión de proyectos. Trello, Notion, Asana. ¿Qué es gestionar un proyecto en entornos digitales? La gestión de proyectos en entornos digitales consiste en organizar, coordinar y dar seguimiento a un conjunto de tareas que buscan alcanzar un objetivo específico utilizando herramientas tecnológicas. Aunque el término proyecto puede sonar complejo, en realidad forma parte de muchas actividades cotidianas. Preparar una exposición en equipo, organizar un evento, lanzar una campaña en redes sociales, coordinar una entrega universitaria o distribuir responsabilidades dentro de un pequeño negocio son ejemplos de proyectos. Lo que cambia en el entorno digital no es la necesidad de organizarse, sino la manera en que se hace. Ahora es posible centralizar información, asignar tareas, registrar avances y mantener comunicación en un mismo espacio virtual. Una de las primeras ideas que conviene aclarar es la diferencia entre una simple lista de tareas y la gestión de un proyecto. Una lista de tareas sirve para anotar pendientes, hacer una llamada, enviar un archivo, revisar una lectura o responder un correo. Es útil, pero suele enfocarse únicamente en lo que cada persona tiene que hacer. En cambio, gestionar un proyecto implica ver el panorama completo. No solo importa la tarea en sí, sino quién la hará, cuándo debe terminarse, qué actividad depende de otra, qué prioridad tiene y cómo se sabrá si ya fue completada correctamente. Es decir, una lista ayuda a recordar. La gestión de proyectos ayuda a coordinar. Por ejemplo, si un equipo debe preparar una presentación final, una lista de tareas podría decir: investigar tema, hacer diapositivas y exponer. Pero desde una lógica de gestión de proyectos habría más claridad. Una persona investiga el contexto, otra diseña la presentación, otra revisa la redacción, otra ensaya la exposición. Cada actividad tiene una fecha límite, un responsable y una relación con las demás. Además, se puede verificar qué ya está terminado, qué sigue pendiente y dónde existe un retraso. Esa diferencia parece pequeña, pero en la práctica cambia por completo la manera de trabajar. Para que esa gestión funcione, existen elementos básicos que deben estar claros desde el inicio. El primero son los responsables. Cuando nadie sabe con precisión quién debe hacer algo, es muy probable que esa tarea se retrase, se duplique o simplemente no se haga. El segundo elemento son las fechas. Poner plazos concretos evita dejar todo para el final y permite distribuir mejor la carga de trabajo. El tercero es el avance, es decir, poder ver en qué etapa está cada tarea: pendiente, en proceso, en revisión o terminada. El cuarto son las prioridades, porque no todo tiene la misma urgencia ni el mismo impacto. Saber qué es más importante ayuda a tomar mejores decisiones y a usar mejor el tiempo. Las herramientas digitales para gestionar proyectos facilitan mucho este proceso porque permiten visualizar el trabajo de forma ordenada. En lugar de depender de mensajes sueltos, notas dispersas o recordatorios improvisados, estas plataformas concentran la información en un solo lugar.
Así, cualquier integrante del equipo puede revisar qué tareas existen, quién las tiene asignadas, cuál es la fecha límite y qué falta por hacer. Esto no solo mejora la organización, sino también la comunicación. Muchas veces los problemas en un equipo no surgen por falta de capacidad, sino por falta de claridad. Además, estas herramientas ayudan a trabajar con mayor transparencia y autonomía. Cada persona sabe qué le corresponde y puede dar seguimiento a sus avances sin esperar instrucciones a cada momento. Al mismo tiempo, el grupo completo puede identificar obstáculos antes de que se conviertan en problemas mayores. Por eso, aprender a gestionar proyectos en entornos digitales no es solo una habilidad técnica, es una forma práctica de trabajar mejor, reducir el caos y colaborar de manera más profesional en contextos académicos y laborales. Para complementar este primer bloque, veremos el siguiente video, en el que podrás comprender de manera clara y sencilla qué es la gestión de proyectos, por qué es importante en distintos contextos de trabajo y cómo una mejor organización puede facilitar la coordinación de tareas, tiempos y responsabilidades en equipo. Mi nombre es Marco Calle y tengo más de 10 años de experiencia trabajando con proyectos y adicionalmente enseñando sobre proyectos. De tal forma que en estos 5 minutos vamos a revisar y entender qué es la gestión de proyectos y por qué es tan importante y útil conocerla e implementarla dentro de nuestras organizaciones. Como vemos, la gestión de proyectos es un elemento que tiene diferentes aristas. La primera que vamos a revisar es justamente qué es. Es importante entender qué es la gestión de proyectos. Para entender la gestión de proyectos debemos considerar algunos factores claves. En primer lugar, cuando pensemos en gestión de proyectos vamos a pensar en procesos. La gestión de proyectos establece una serie de procesos y de lineamientos que nos ayudan a poder hacer tres cosas principales. Nos permite organizar, gestionar y planificar. ¿Qué cosa es lo que organizamos, gestionamos y planificamos? Lo que hacemos es organizar, gestionar y planificar los recursos que tiene la organización. Esta parte es muy importante. La gestión de proyectos se basa en una serie de procesos que nos ayuda a utilizar efectivamente los recursos dentro de la organización. Estos recursos pueden ser tanto económicos como también podrían ser maquinarias o podrían ser equipos o personas, de tal forma que la gestión de proyectos busca el uso eficiente de los recursos para generar y para alcanzar algo. ¿Qué es lo que busca generar o qué es lo que busca desarrollar el proyecto? Lo que busca y tiene como objetivo todo proyecto, y aquí vamos a hacer una diana, es que el objetivo que tiene la gestión de proyectos es que seamos capaces de alcanzar la meta del proyecto, es decir, lograr un proyecto que sea exitoso. Eso es lo que buscamos cuando pensamos en la gestión de proyectos, en una serie de procesos que ayudan a utilizar eficientemente los recursos para alcanzar las metas establecidas en el proyecto. Una vez que entendemos qué es un proyecto, lo siguiente que tenemos que pensar es cuáles son las características que tiene un líder o un director de proyectos. ¿Cuáles son sus características del PM? Cuando pensamos en las características de un director de proyectos, vamos a pensar que un director de proyecto tiene que tener tres características fundamentales. Lo primero es que la persona que dirige el proyecto debería tener habilidades de gestión. Esto significa, debería conocer tanto las herramientas, técnicas y procesos enfocados en el uso adecuado de los recursos. En segundo lugar, el director de proyecto debe ser capaz de poder ser un líder y tener habilidades de liderazgo. ¿Esto por qué? Porque trabajamos con personas, trabajamos con equipos de trabajo y esto hace que busquemos apoyar al equipo a que genere su mejor versión. Esto se lo conoce desarrollar equipos de alto desempeño. Y adicionalmente, el director del proyecto tiene que tener una visión clara del negocio. Esto debido a que el director del proyecto tiene que tener claramente identificado qué es lo que se va a generar y por qué se va a entregar o por qué se va a desarrollar ese proyecto y cuáles son los beneficios que se obtendrán. De esta forma, estos tres elementos permiten que tengamos un entregable que sea exitoso. Esto significa que va a tener un uso adecuado de los recursos a través de una gestión efectiva. Vamos a poder apoyar al equipo para que desarrolle este producto de manera
clara y efectiva a su vez a través de una motivación y de un liderazgo adecuado. Y adicionalmente, lo que estamos generando va a estar basado justamente en las necesidades del negocio. De esta manera nosotros ya sabemos qué es la gestión de proyectos, cuáles son las características que tiene un director de proyecto. Pero, ¿qué hace un director de proyecto? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Aquí pongamos qué hace el director de proyecto. Un director de proyecto tiene un objetivo claro y único, el cual es buscar que el proyecto alcance los objetivos establecidos en el proyecto. Eso es lo que principalmente va a hacer el director de proyectos, buscar lograr alcanzar esos objetivos. Pero adicionalmente, dentro de lo que hace un director de proyecto en su día a día, es tener comunicación constante. Y la comunicación se vuelve algo fundamental. ¿Por qué razón? Porque el director de proyecto va a conversar con diferentes interesados. Conversa con el cliente, conversa con el equipo, conversa con los interesados claves con el objetivo de poder desarrollar el proyecto o desarrollar ese entregable que estos interesados buscan. Adicionalmente, algo que el director del proyecto hace es buscar que el equipo logre ser un equipo de alto desempeño. ¿Qué significa que un equipo sea de alto desempeño? Cuando pensamos en alto desempeño, considera que el equipo es capaz de trabajar de manera efectiva. ¿A través de qué? A través de que conoce qué es lo que tiene que hacer, conoce cómo lo va a hacer. Y el director del proyecto apoya a ese equipo a través de un liderazgo efectivo, a través de motivación. Estas tres actividades que hemos visto acá, que son lo que básicamente hace un director de proyecto, nos permiten hacer algo o se centran en un solo elemento, el cual es tener un esfuerzo colectivo. Este esfuerzo colectivo es el resultado justamente de todas las actividades que el director de proyecto hace. Cuando pensamos en un esfuerzo colectivo, hablamos justamente de que tanto el equipo del proyecto, así como los interesados, trabajan de manera conjunta. De esta forma, el trabajo es un trabajo conjunto. Las dos partes, tanto las personas que quieren, que necesitan, que tienen las necesidades, así como las personas que se dedican a satisfacer o a generar esos proyectos que solventen esas necesidades, buscan generar a través de un trabajo conjunto un proyecto que sea exitoso. ¿A través de qué? A través de un esfuerzo colectivo. Y lograr este esfuerzo colectivo es justamente ese gran propósito que tiene la gestión de proyectos. De esta manera hemos visto qué es la gestión de proyectos, cuáles son las características que tiene un director de proyectos y finalmente cuáles son esas tareas fundamentales en las cuales el director de proyecto tiene que estar enfocado. Bueno, sumamente importante la información que acabamos de recibir. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado presentes en diversos proyectos, no solamente en el ámbito escolar, sino seguramente también en el laboral. Y pues yo creo que nos ha tocado incluso ser esta persona que dirige, ¿no? El que lleva todo el proyecto. Y pues qué curioso, este video es muy interesante porque engloba perfectamente las partes importantes que debería llevar una planificación de proyecto y cómo el gestor del proyecto también tiene que tener ciertas cualidades y capacidades. Yo no sé ustedes, pero yo me ponía a pensar en trabajos anteriores si ciertos jefes que llevaban ciertas planificaciones contaban con todo esto, ¿no? Y me ponía a cuestionar, bueno, esta sí, esta no, esta más o menos. Y me ponía a cuestionar, bueno, y yo en los proyectos que yo llevo, yo qué he hecho esta planificación, tengo esta capacidad, etcétera. Entonces, esto ayuda muchísimo, ¿no? Porque hablábamos la clase pasada. No me sirve de nada tener una aplicación sumamente buena si mi organización es malísima, ¿no? Yo puedo tener la mejor herramienta, pero si no sé cómo utilizarla, saldrá un trabajo no de un 100%, ¿no? Entonces, por eso es muy importante al momento de la gestión de proyectos realizar al menos toda esta primera planificación, ¿no? Muy bien. Dicho esto, a mí me gustaría escucharlos. Como bien saben algunos que ya han estado en clases pasadas, nosotros hacemos ciertas actividades. ¿En qué consisten estas actividades? Bueno, nos vamos a reunir en grupos de personas, dependiendo cuántos seamos. Ahorita somos alrededor de unos 30, a ver si se integran algunos más. Y bueno, la actividad se titula Detectando el caos organizativo.
Yo les voy a pasar un archivo editable, de una vez se los voy a compartir. Va a estar en el chat el link, muy importante. Para poder acceder a él, tienen que estar con su correo institucional. Y bueno, ahí van a ver varias diapositivas que dicen equipo 1, equipo 2, equipo 3, con un caso distinto. Porque la actividad es que lean el caso incluido en el documento y que respondan las preguntas guías que ahí aparecen. ¿Para qué? Bueno, van a identificar de una forma clara los errores de organización, de seguimiento, de coordinación del trabajo. Y es muy importante que se enfoquen en señalar acciones concretas que pues harán falta o que hicieron falta desde el inicio. Y su respuesta, por supuesto, debe quedar registrada en el archivo editable. Es decir, es muy bueno cuando hay un gran equipo y hay mucho diálogo, pero que no se les olvide también escribir sus respuestas, porque posteriormente, al tiempo que se les dará, que son unos 15 minutos, se les dará lectura a su trabajo. Importante también que cada, pues digamos, diapositiva tiene una situación o un caso completamente diferente. Entonces, para que ahí tengan mucho cuidado al analizar la situación. Y pues es un archivo editable, entonces todos pueden manipularlo. Tengan mucho cuidado de no editar alguna diapositiva o alguna, digamos, un espacio que no les corresponde. ¿Cómo saber qué diapositiva me toca o en cuál trabajar? Ahorita que los manden sesiones separadas, podrán ver sesión 1, sesión 2, sesión 3, y entonces dependiendo ese número es la diapositiva en la que van a trabajar. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entiende bien lo que vamos a hacer? Ninguna. Perfecto. Ninguna. Los levantados. Muy bien. Y pues no se preocupen por el tiempo porque en las sesiones separadas ahí aparece un cronómetro. Una vez que se termine ese tiempo los va a redirigir automáticamente a la sesión principal, que es esta. Y aunado a eso, yo siempre les pido a mis alumnos que en una parte, ya sea arriba, abajo, donde lo vean pertinente, escriban el nombre de las personas que trabajaron. Hay veces que tocan equipos buenísimos, ¿no? Donde están todos trabajando, compartiendo y demás. Eso es muy bueno. Pero también pasa equipos donde, bueno, si están ocupados por alguna otra actividad y a lo mejor no pueden encender el micrófono, pero sí pueden escribir, o al revés. No pueden escribir, pero pueden dialogar un poco y compartir su opinión. Perfecto, ¿no? Pero a veces luego tenemos usuarios que, vaya, se conectan, están, salen, entran o simplemente no contestan, ¿no? Entonces, bueno, ojalá no les toque un equipo de esos, pero si por alguna razón te llegas a quedar tú solo o solamente dos personas, no pasa nada, ustedes hagan su actividad, ahí escriben quiénes participaron, pero no se pierdan de la oportunidad de hacer la actividad, ¿sale? Muy bien, entonces procedo a hacer las sesiones separadas. Voy a hacer unas 7 sesiones. Hay una por ahí que queda de 3, pero luego se integran más compañeros y entonces los iré mandando a esa sesión separada, ¿sale? Y bueno, el temporizador de los 15 minutos. Entonces, la actividad comienza a partir de ahora.
Hola, profe, ¿cómo estás? Vine a Hola, buscar Tazo, muy bien. Vine a buscar el link al archivo. Archivo editable. Sí. Y no me aparece. Ahí lo comparto de nuevo. Fíjelo, por si acaso. No, sí está bien. Aquí está. Ok, gracias. Sí. Marta, ahí aparece arriba de su comentario. A ver si ya puede verlo. Profesor, yo aquí sí puedo ver la lámina, no me toca el grupo 4, pero pues, estoy aquí creo que estoy en el general, no me mandó al grupo. Aunque ya En la parte de sí, en la parte de hasta arriba, Andrés, aparece unirme a la sesión. Ahí le tiene que dar clic. A ver, dice, ya lo había hecho yo, pero
Muy bien, ya están regresando a la sala principal. En lo que van llegando los compañeros, les explico lo que vamos a hacer. Como les comentaba, en este tiempo que estuvieron trabajando con su equipo, viendo situaciones diferentes, ahora van a dar lectura a su trabajo. Yo voy a compartir este documento editable y una persona del equipo que sea voluntaria nos va a leer y platicar, digamos, cuál fue la opinión y cómo desarrollaron toda esta actividad, ¿sale? Entonces, procedo a compartir pantalla. Y bueno, si gustan, comenzamos con el equipo 1. ¿Algún voluntario del equipo 1? Ahí nos lee la situación y de ahí, bueno, todas sus respuestas, ¿sale? Compañero, caso. Ya, ok, voy yo. Hola, compañeros, ¿cómo están? Bueno, el caso del equipo 1 es el siguiente. Un grupo de 5 estudiantes debe entregar una propuesta de campaña digital para una materia. Desde el inicio todos estuvieron de acuerdo que trabajarían entre semanas y se comunicarían por chat. Sin embargo, nunca definieron con precisión qué tareas tenían que hacer cada integrante. Una persona pensó que alguien más haría la investigación, mientras otra comenzó a diseñar sin tener claro el contenido. 2 integrantes compartieron ideas por mensajes, pero nadie reunió la información en un solo lugar. A mitad de la semana, una persona preguntó cómo iba todo y descubrió que había avances muy distintos, pero también tareas importantes sin comenzar. Además, había establecido una fecha interna para realizar el trabajo antes de la entrega. Un día antes, el equipo se dio cuenta que faltaba parte esencial, que algunos archivos estaban en versiones distintas y que no todos entendían igual lo que se debía entregar. Al final lograron enviar algo, pero con errores, repeticiones y poca claridad. Ok, enfocándolo aquí en las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los principales problemas de organización que aparecen en el caso? O sea, yo podría decir que el principal problema es que no definieron un líder, ¿ya? Y que no definieron justamente cuáles iban a ser las tareas de cada uno. O sea, de qué cosas se iban a hacer responsables. 2, ¿qué tarea o acuerdo hicieron falta del inicio? O sea, por supuesto que fue como que no hubo una repartija de tareas, sino que solamente coordinaron por dónde se iban a comunicar, que al parecer no lo hicieron, y ¿cómo se llama? Y no generaron, digamos, una línea de trabajo ni una repartición de tareas. ¿Qué consecuencias tuvo la falta de claridad y la distribución del trabajo? Bueno, todos los integrantes empiezan a trabajar por su lado, ¿ya? Sin consultar lo que está haciendo el otro, por lo tanto empieza a repetirse información, a faltar información y, ¿cómo se llama? Y a tener puntos de vista distintos del mismo trabajo. 4. ¿Qué señales muestran en el equipo que no dio seguimiento adecuado al... Perdón. ¿Qué señales muestran que el equipo no dio seguimiento adecuado al avance? O sea, la señal fue cuando unos integrantes preguntan cómo van y juntan a mitad de semana la información que tienen y se empiezan a dar cuenta que está la información repetida, que tienen, faltan cosas. La 5 dice, hacer una buena organización, perdón, ¿qué habría podido hacer para evitar el trabajo con prisa al final? Por supuesto, hacer una buena organización inicial del trabajo, donde todos se pusieran de acuerdo, se repartieran las tareas y fijaran fechas para esa entrega, para poder, tener una buena organización, digamos, al final cuando se junta toda la información. 6. ¿Qué tipo de información debería estar visible para todos desde el principio? Yo pienso que en realidad lo ideal sería que tener, aquí podemos hablar un poquito de software, trabajar por ejemplo con sistemas como el Google Docs, donde inmediatamente mientras vas trabajando las personas, el otro compañero de trabajo puede ir revisando la información
incluso inmediatamente decirle, oye, ¿sabes qué? Enfócate a otro punto. O sea, inmediatamente se logran interacciones en el trabajo. Y creo que es eso. Muy bien, Otazo, y también al equipo 1. Ahí nada más recuerden poner sus nombres. Ahí creo que los comió un poquito el tiempo, pero bueno. El análisis del caso creo que es buenísimo. Igual responden de una forma clara y puntual cada una de estas. Concuerdo. Muy importante ver que ya desde el punto 1, la falta de pues nombrar un líder o alguien que tomara el liderazgo hizo que todo el proyecto se viniera abajo, ¿no? También no acordar plazos de entrega o no tener, digamos, cronometrado o planificado cómo iba a ser todo esto, ya desde ahí. A lo mejor las aplicaciones que se utilizaban no eran malas en primera instancia si estos puntos se hubieran, digamos, cubierto. Pero bueno, muy buen análisis de la situación. Vamos con el equipo 2. Adelante, equipo 2. Hola, buen día. Nosotros, bueno, tuvimos el mismo caso, es exactamente el mismo que el anterior, que es el grupo de 5 estudiantes que no se ponen de acuerdo, que la comunicación pues es poco clara y que justo en ese sentido pues tienen ahí varios errores en el proceso. Los problemas principales que detectamos pues es que no habían roles ni tareas claras, es decir, todas estaban difusas, que las personas no sabían exactamente lo que tenían que hacer. Esto pues produjo que hubieran vacíos y duplicaciones o doble trabajo. La comunicación tampoco parecía tener pues una línea exacta ni definida, a pesar de que pues se había dicho que se compartieran cosas pues en el chat. No todos participaron y eso generó que hubieran pues ideas sueltas y que no hubiera como un repositorio común o un lugar pues en el cual todos pudieran estar viendo el avance. Esto también pues generó que no hubiera control en las versiones que se fueron generando en las actividades. Se tuvieron archivos distintos, desordenados, y no hubieron fechas intermedias que establecieran pues cómo se iba a ir avanzando con el proyecto, y entonces todo se dejó para el último día, y como no hubieron revisiones previas, pues eso generó errores, ¿no? Esta percepción desigual del avance, de que unos pensaban que sí habían contribuido y que como no estaba claro cómo lo harían, pues justo desintegró al equipo, y ya que cada quien pensó que el proyecto podía ir en una dirección distinta. Como soluciones y las propuestas, pues primero identificamos que hay que definir un líder, tener objetivos claros, identificar y asignar tareas, ver cuál es la importancia de cada una, priorizar todas las tareas, establecer el cronograma con claridad, ver cuáles son los hitos que se van a ir alcanzando en cada parte del proceso, asignar responsables para cada una de estas actividades o hitos, definir el plan de acción, los tiempos de entrega, los métodos de comunicación, las reuniones de seguimiento, y al final también tener una reunión para integrar toda la información con tiempo suficiente para hacer las correcciones, que den justo ese tiempo para pues establecer los avances, y que el líder del proyecto siempre también vaya monitoreando cómo va avanzando el proyecto, para llegar a la entrega final pues con todo bien integrado y definido. Muchas gracias, Ignacio, y también a todo el equipo 2. Bueno, ahí veo que también hubo varias personas que pudieron trabajar. Que bueno, se nota también, ahí aunque es la misma situación, vista como desde otro equipo, un panorama distinto. Los problemas, ¿no?, principales que muestran aquí son buenísimos, ¿no?, cómo los logran captar. A ver, justo no pensaba en eso cuando leía el caso, la percepción desigual del avance, ¿no?, cómo cada integrante pues creía que había hecho un buen trabajo a su manera, a su criterio, y una vez que juntan todo ven que faltan un montón de cosas y que a lo mejor no era la mejor información. Entonces eso llega a pasar mucho en los proyectos. Y por supuesto las soluciones y propuestas, ya desde, lo decíamos en el anterior equipo, ¿no?, desde definir a un líder. Me gusta mucho la parte de identificar las tareas y por supuesto mostrar la importancia de cada una, porque también eso es importante. Porque si solamente las establecemos, pues podremos
poner mucho tiempo en una tarea que a lo mejor no es tan importante y dejar, ¿no?, una que es de suma importancia al final. Entonces, sí, justo esta parte de soluciones y propuestas también es muy buena. Felicidades también al equipo 2 por su trabajo. Vamos ahora con el equipo 3. Sí, profesor. Adelante. El caso propuesto definitivamente falto de liderazgo, gestión y visión fundamentalmente. No hay objetivos. Una desorganización, de acuerdo al caso planteado, y prácticamente el equipo que hemos trabajado, hemos desarrollado las preguntas, ¿no? Y donde dice cuáles son los principales problemas de organización que aparecen en un caso. Falta de liderazgo, organización, planificación y coordinación, lo que ocasiona caos. Mientras falta esos elementos, siempre existirá caos. 2. ¿Qué tareas o acuerdos hicieron falta desde el inicio? Definitivamente, la asignación específica de cada integrante, definir quién sería responsable de coordinar o integrar el trabajo, establecer fechas límites intermedios para cada actividad, crear un espacio común al almacenar documentos y avances, acordar reuniones de agradecimiento, asegurarse de que todos comprendan los requisitos de mi propuesta. Definitivamente, ¿no? Ahí ya lo que hemos dicho en la parte principal, ¿no? No hay liderazgo, no hay organización y efectivamente produce esos tipos de caos. En la parte 3 dice, en la parte 2, ¿qué consecuencias tuvo la falta de claridad en la distribución de trabajo? Definitivamente hay retrasos, algunas tareas quedaron sin realizar, hubo duplicación de esfuerzos y repeticiones de contenido, se avanzó de manera desigual entre los integrantes, surgieron confusiones sobre quién debía hacer una parte, se perdió tiempo corrigiendo errores último momento. Definitivamente no hay coordinación, ¿no? Comunicación, que es la base fundamental para un buen proyecto o para una buena visión. En el punto 6 tenemos qué señales muestran que el equipo no dio seguimiento adecuado al avance. Falta de comunicación efectiva. Porque si hubiera habido comunicación efectiva, pues, prácticamente todos esos caos se habrían superado, ¿no? 7. ¿Qué habrían podido hacer para evitar trabajar con prisa al final? Establecer compromisos y acuerdos puntuales, distribución de tareas y la coordinación adecuada. Definir un líder a cargo del proyecto, organizar, comunicación, gestionar y planificar son factores importantes para un buen inicio y culminación del proyecto. Definitivamente, si nosotros cumplimos con esas reglas de oro, vamos a diseñar por un proyecto y para cualquier trabajo, siempre vamos a tener un final feliz. El 8. ¿Qué tipo de información debía estar visible para todos desde el principio? Responsabilidad de cada integrante, fechas límites, cronograma de trabajo, estado de avance en cada versión. Entonces, son los temas fundamentales de que todo proyecto tiene que existir un líder, tiene que haber una visión, tiene que haber una meta, tiempos, fundamentalmente tiempos, ¿no? Y capacidad de hacer las cosas bien, porque si no, definitivamente el proyecto se cae. En eso hemos concluido los que hemos trabajado todos. Gracias. Muchas gracias, Isaías, y también a todo el equipo 3 que estuvo trabajando. Muy bien, bien logrado también. Fíjense cómo, a pesar de ser 3 equipos diferentes, llegan a encontrar, ¿no?, las mismas problemáticas, claro, expresadas de formas distintas. Eso es sumamente bueno, pero que justo compartan la misma idea, ¿no?, de cómo hizo falta un líder, una buena distribución o acuerdos puntuales de estas tareas, los compromisos principalmente, ¿no?, y la coordinación que se tenía que haber llevado, ¿no? Entonces, muy bien. También felicidades al equipo 3, bien logrado. Equipo 4, cuéntenos ustedes cómo lo abordaron. ¿Alguien del equipo 4? No hay del equipo 4. A ver, sí, yo lo voy a representar. Mira, sí, básicamente coincidimos en los puntos que han expuesto
los compañeros, pero hicimos aquí una intervención de cada quien poniendo el enfoque que le daba al problema. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos del punto primero, una falta de comunicación entre los integrantes del grupo, lo que se representa en una falta de distribución de tareas, que puede representar en cierta forma también alguna falta de interés y compromiso de los mismos integrantes, ¿verdad? Porque muchas veces están esperando que se resuelva de otra manera sin intervenir mucho. Existen, sin embargo, algunos compañeros, algunos que tienen iniciativas aisladas. Ahí nos habla de 2 integrantes que compartieron ideas por mensajes, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues que no se establecieron metas ni tiempos de cumplimiento para poder realizar los trabajos. No se utilizó un programa que permitiera la comunicación general, como puede ser, aquí se propuso el Google Doc o el Google Drive, que allí puede integrar la información completa. Y fundamentalmente, pues lo que coincidimos con todos, la falta de alguien que liderara, o sea, un liderazgo que pudiera llevar a cabo el cumplimiento del objetivo. Eso es en general el punto de vista del grupo. Muchas gracias, Martínez. También al equipo 4. Bien. También abordan bien la problemática que se presenta. Interesante también la parte que decía que existen iniciativas aisladas, sí es cierto, ¿no? De cómo hubo algunos que sí compartieron algo de información, pero bueno, no lo hicieron a nivel equipo y entonces eso después trajo estragos, que yo creo que también es importante señalar para nosotros cuando trabajamos en equipo, ¿no? Evitar ese tipo de situaciones. Muy bien, equipo 4. Equipo 5, adelante. Bueno, yo lo podría presentar entonces, profe. Sí, Marta, Sí, por adelante. favor, me actualizas, profe. Bueno, sin embargo, yo tomé una captura. Bueno, entonces, gracias, profe. Bueno, entonces, frente a ese caso, en el primer punto, ¿cuáles son los principales problemas de organización que aparecen en el caso? Consideramos falta de organización, cada quien hacía lo que entendía, falta de una herramienta de organización, ausencia de un plan de trabajo, mala gestión de la información, comunicación ineficaz y falta de seguimiento y coordinación. Para el punto número 2, ¿qué tareas o acuerdos hicieron falta desde el principio? Consideramos que hizo falta definición de objetivos y entregables, división de tareas con designación de responsables, cronograma con fechas, faltó seguimiento a compromisos, faltó una herramienta de trabajo colaborativa y por último consideramos que faltó definir reglas claras de comunicación. En el tercer punto, ¿qué consecuencias tuvo la falta de claridad en la distribución del trabajo? Consecuencias, duplicación de esfuerzos, tareas repetidas, avances desiguales, confusión de los requisitos para la entrega final, estrés en los integrantes, trabajo de última hora, calidad deficiente en el trabajo y no entregar bien el trabajo que se requería. El cuarto punto, ¿qué señales muestran que el equipo no dio seguimiento adecuado al avance? Pues nadie preguntó cómo iban, descubrieron avances distintos, se dieron cuenta que habían tareas sin comenzar, no notaron que los archivos estaban en versiones distintas, la comunicación era solo por chat y no hicieron reuniones programadas. En el quinto punto, ¿qué habrían podido hacer para evitar trabajar con prisa al final? Habrían podido hacer un cronograma, definir un tipo de archivo a manejar, entender el trabajo como tal, designar un líder, definir un responsable de integración del grupo, acordar un punto de control a mitad de plazo, digamos, para mirar cómo iban en ese momento.
Y la sexta pregunta, ¿qué tipo de información debía estar visible para todos desde el principio? Pues debía estar visible un objetivo claro de la campaña, la lista detallada de entregables, definir responsabilidades, definir fechas de acciones internas, por ejemplo, para cuándo atender el borrador, cuándo revisarían, ese tipo de cosas a nivel interno. Tener un enlace a una carpeta compartida, definir canales de comunicación, definir el formato y la plantilla en la que presentarían su propuesta final. Eso consideramos como equipo, profe. Sin embargo, aquí nos faltan los nombrecitos, todos participamos, pero pues si me los colocan en el chat, los adiciono allí. Eso fue, profe, el trabajo en equipo. Muchas gracias, Marta. Bien logrado también para el equipo 5. Me parece muy bien cómo estratificaron todo. Y una parte que creo que en otros equipos, ay, cuidado con el micrófono, que no habían mencionado a algunos otros equipos, era justo en reuniones programadas, ¿no? Eso es muy importante, señalar también que puede ayudar muchísimo en los trabajos en equipo. Pero muy bien, bien logrado el equipo 5. Sí pongan los nombres, como dice la compañera Marta, para estar conscientes de quienes trabajaron aquí. Muy bien. Gracias, profe. Equipo 6, adelante. Bien, profe. Entonces, en el equipo 6 trabajamos tres de los integrantes. Creo que vale la pena hacer una exhortación y es con relación como al símil de este trabajo en equipo, porque a veces como que lo vemos únicamente en los casos ficticios, pero nosotros también hacemos trabajo en equipo en este tipo de interacciones o de metodologías. Sí, entonces aquí, pues obviamente en un símil general, pues, trabajamos tres y obviamente eso suele suceder a veces en los equipos donde solo se trabaja pues una parte y las instrucciones fueron claras desde el inicio, ¿sí? Dadas por el profesor. Bien, entonces aquí en el primer punto, ¿cuáles son los principales problemas de la organización que aparece en el caso? Entonces estamos en el caso del equipo que dejó todo para el final y desde ahí pues identificamos uno, claramente no se definieron los roles y las responsabilidades de cada integrante. Cuando hubo un compromiso inicial que se trabajaría en 3 semanas, no se establecieron pues unas fechas específicas, es decir, se careció de una planificación adecuada en el trabajo. La comunicación que se desarrolla en toda la trazabilidad del ejercicio pues es insuficiente y desorganizada. No hubo un lugar único para almacenar y consolidar esta información, lo cual pues es un alto riesgo para la deficiente presentación final. Pueden haber ideas maravillosas, desarrollo de competencias claras dentro de los integrantes, pero pues obviamente si no hay el centro de acopio no se consolida ese objetivo general. No se realizó un seguimiento periódico al avance de las tareas, definitivamente no lo hubo. No se establecieron unas fechas internas. El tema de entre semana pues genera bastante inquietud y obviamente no existió un líder y eso pues obviamente debilita la organización del ejercicio. También a veces se pienso que los demás están haciendo y me quedo sin obviamente avanzar o interactuar en ese proceso. ¿Qué tareas hicieron falta? Pues obviamente asignar las responsabilidades específicas para cada uno, como se ha venido conversando, elaborar el cronograma o hacer el plan de trabajo con fechas claras, entregables para cada uno de los momentos, definir los objetivos claros, concisos y precisos de los productos esperados por cada uno de los responsables, planificar las reuniones de seguimiento, o sea, siempre en tiempo, hora y lugar y el modo. Determinar quién será el responsable, por ejemplo, de consolidar el trabajo también, porque todos pueden proponer, pero quién va a hacer esa consolidación general. La otra era qué consecuencias pues
tiene esta falta de claridad en el trabajo o en la distribución de los mismos, pues obviamente varias de las tareas quedaron sin realizar, el objetivo no se cumplió, se duplicaron esfuerzos, se pueden en ciertas actividades, la confusión que se genera sobre lo que realmente se debería entregar y lo que cada uno pues está haciendo, el generar trabajo de última hora genera estrés en el equipo, genera desconcentración y además de eso pues no hay un trabajo debidamente coordinado y en sinergia para el objetivo que se debe cumplir. Y el producto final seguramente pues se presentan errores, repeticiones, poca claridad e insuficiencia. Como las alertas generales, las señales que se mostraron en el equipo, pues uno a la mitad de semana, entonces empezaron a generar la alerta de que habían unas tareas por hacer. Eso pues obviamente es un alto riesgo en trabajo en equipo. El no haber establecido los avances y faltó realmente el trabajo en las partes interesadas, ¿sí? No desde un día antes, sino obviamente toda la trazabilidad y la planificación. Eso, profe. Muchas gracias, Alba, y también a todo el equipo 6, bien trabajado también. Sí, justo ya englobando los puntos que hemos mencionado con los otros equipos, muy bien localizadas las problemáticas, también las áreas de oportunidad. Y bueno, por supuesto, ver también ¿no? algunas propuestas que mencionan ustedes también para mejorar este trabajo en equipo. Bien logrado, equipo 6. Vamos a finalizar con nuestro equipo 7. Adelante. Buenos días a todos. Nosotros no alcanzamos a poner los nombres del equipo, pero igual todos participamos. Ok, todo el problema, el caso es igual que el de todos. Y pues para resumir un poco, porque pues ya casi todos dijeron lo mismo, lo que más afectó fue la falta de definición de roles y responsabilidades, hubo una mala comunicación, desorganización del trabajo, ausencia de seguimiento, gestión deficiente del tiempo, falta de control de versiones, los objetivos fueron poco claros y tareas que hicieron falta, asignación de tareas y roles desde el inicio, definir a un líder y a un coordinador, que es lo más importante. Recuerden que si no hay un líder que dirija el proyecto, no va a estar súper desorganizado, que fue lo que pasó en este caso. También establecer un plan de trabajo con fechas límites de entrega como cronogramas, centralizar la información y archivos en una sola plataforma, reuniones periódicas de seguimiento para revisar los avances, integrar el trabajo en un solo documento desde las etapas tempranas, definir claramente el objetivo y entregables al final, control de versiones para evitar confusiones de los archivos. Yo creo que en resumen el problema no fue la falta de esfuerzo, sino la falta de organización y un coordinador. Eso sería todo, creo que ya no le podemos poner más, que para mí lo más importante o lo que le faltó a este caso fue que no hubo un coordinador, un manager de projects. Muy bien, María, muchas gracias. También a todo el equipo 7, en efecto. También un buen análisis de la situación, englobando los problemas y pues también ¿no? el área de oportunidad en este caso sumamente específico. Muy bien, yo creo que todos lograron el objetivo de la actividad, que fue principalmente reconocer cuáles son pues estas áreas de oportunidad en este trabajo en equipo que se hizo. Muchos también mencionaban esta figura de liderazgo que es sumamente importante, que también lo veíamos en este primer bloque o en este primer video, con todas las características que tiene que tener un líder, porque son sumamente necesarias. Adelante, María. Algo que como que sí me molestó un poquito fue los comentarios que hicieron nuestros compañeros. Yo creo que todos hacemos un esfuerzo para estar en estas clases, pero muchas veces algunos pues están trabajando y no lo pueden hacer y se esfuerzan por estar y muchas veces no ayudan, muchas veces sí, pero yo creo que no debemos exhibir a ese tipo de personas porque al final de cuentas ellos quieren hacen un sacrificio para estar aunque sea de oyentes y pues tienen que aprender, muchos son nuevos
y están aprendiendo. Muchos ya tenemos tiempo, ya tenemos experiencia, bueno, un poco, pero ya tenemos un poquito más ya le perdimos un poquito de miedo a interactuar con nuestros compañeros aquí en estas plataformas. Muchos apenas están iniciando. Debemos de darle el apoyo a todas esas personas que van iniciando. Claro, claro. Aunque yo no veo, bueno, no sé a qué se refiere María. Bueno, en el chat no veo que hayan puesto algo que no. ¿O a qué se refiere específicamente? ¿O a aquel comentario? A eso me refiero. Sí, de que excluyan a las personas, de que porque no participaron no las pongan en el equipo. Al final de cuentas son parte del equipo y a lo mejor van iniciando y les da miedo hablar o les da miedo interactuar o apenas están de oyentes viendo cómo funciona. Claro. Sí. Lo que pasa es que muchas veces hay compañeros que a veces entran, salen, o entran y no hay ninguna, digamos, interacción. Y es importante que en estas actividades donde hay una interacción con los compañeros se pueda dar. Yo les he dicho incluso en otras clases, es normal, uno puede estar ocupado, ¿no? Y pues puede mencionar al equipo, y de hecho hay personas que lo hacen ahí con sus equipos, o incluso antes de, no sé, de empezar la actividad. Yo la verdad no voy a poder participar porque estoy atorado, entonces yo solamente estoy como oyente de la clase, súper bien, ¿no? No pasa nada. Pero pues sí, que hagan notar al equipo, porque también ha pasado que armamos equipos a veces hasta de 10 personas y justo 9 no responden, no hacen nada, se desentienden y solamente uno trabaja. Más que nada por eso, María, no por otra cosa. Adelante, compañero. Roxana, perdón. Sí, exactamente se iba a decir que si entran a la clase, pues hacer el esfuerzo de participar. Si no pueden hablar por micrófono, pues mínimo por el chat, escribir, aunque sea un hola, porque literal a mí me tocó una clase hacer todo el trabajo sola y exponer sola. Entonces, pues sí me parece injusto poner el nombre de personas que ni siquiera un hola dieron. Muy bien. Entonces es eso. Básicamente es para poder tener un mejor trabajo en equipo y pues saber también con la cuestión de los que van a tener un certificado por justo estar tomando la clase. No por otra cosa. No crean que es por una mala intención o algo. No es nada de eso. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, Rubén, último comentario antes de continuar. Sí, profe, gracias. Sí, efectivamente hay varios compañeros pues que están trabajando o cosas así, pero pues hay que ser empáticos, Sí hay ocasiones en que pues no podemos cachar todos los nombres para poderlos poner, pero pues pues sí, hay que ser empáticos más que nada. Efectivamente hay ocasiones en que pues la gente pues no puede exponer o cosas así, pero al final de cuentas son nuestros compañeros y pues arriba somos y en el camino andamos. Ahorita están Sí. arriba, abajo están, en otra ocasión pueden estar abajo, y pues hay que ser empáticos. Sí, bueno, la idea de poner los nombres, o sea, porque dice Rubén, algunos ponen sus nombres, algunos no. La idea es poner todos los nombres de los que trabajaron, ¿no? Si un compañero no puede escribir por múltiples razones, no pasa nada. Alguno, por ejemplo, si yo soy el que escribió las respuestas de todo el equipo, pues yo escribo el nombre de todos los compañeros y no pasa nada, ¿no? También no lo dejen al de, bueno, que los que participaron escriban su nombre. No. Justo por eso a veces es trabajo en equipo. Básicamente es eso, trabajo en equipo. Si ustedes delegan a una persona que escriba todo lo que van comentando entre ustedes, pues este tipo de situaciones no se dan, ¿no? Porque esa persona es responsable justo de poner el nombre de todos los integrantes, ¿sale? Entonces, pues nada más eso, incentivarlos a que justo trabajen en equipo, no otra cosa. Muy bien. Entonces, bueno, como les mencionaba, ya todos ya se dieron cuenta de la parte, digamos, organizacional de lo importante que es tener un líder, una buena planificación y demás. Ahora que ya entendemos esa parte, que es la principal y la primera, ahora vamos con las herramientas que nosotros podemos utilizar justo para llevar una mejor dinámica o un mejor trabajo en equipo. Porque sí, muchos mencionaban, no, pues a lo mejor con Google Docs habría funcionado bien por esto, otros decían, no, pues a lo mejor en una hoja de Excel, etcétera, y está bien, o alguien lo dejaba abierto, alguna aplicación para organizar.
Entonces, ahora nos vamos a centrar en estas aplicaciones que veíamos en el título, ¿no? Como Notion, Asana, etcétera, etcétera, para que nos vayan ayudando. A lo mejor algunos de ustedes ya han tenido interacción con estas aplicaciones, a lo mejor no. Los que no verán lo sumamente poderosas que son a la hora de los proyectos y trabajos. Y claro, dependiendo la situación en la que nos encontremos, a lo mejor una aplicación ayuda más que otra o es más eficaz. Ya ustedes verán. Entonces, continuamos con esto. Trello, Notion y Asana. Diferencias y usos principales. Trello, Notion y Asana son 3 herramientas ampliamente utilizadas para organizar trabajo, pero cada una responde a una lógica distinta. Por eso, más que preguntarse cuál es la mejor, conviene entender para qué sirve cada una y en qué tipo de situación resulta más útil. Una persona o un equipo que elige bien su herramienta suele ahorrar tiempo, evitar confusiones y trabajar con más fluidez. En cambio, cuando se adopta una plataforma solo porque está de moda o porque alguien más la recomienda, es común que termine usándose mal o abandonándose rápidamente. Trello destaca por su enfoque visual y sencillo. Su estructura principal se basa en tableros, listas y tarjetas. Esta forma de organizar resulta muy intuitiva porque permite ver el avance de las tareas como si se movieran de una etapa a otra. Por ejemplo, un equipo puede tener columnas como por hacer, en proceso y terminado, y dentro de ellas colocar tarjetas con actividades específicas. Esta visualización ayuda mucho cuando se necesita claridad inmediata, seguimiento simple y una forma rápida de saber qué está pasando. Por eso, Trello suele funcionar muy bien en proyectos pequeños, equipos que apenas comienzan a organizarse digitalmente o personas que prefieren una herramienta fácil de aprender. Notion, en cambio, ofrece un entorno mucho más flexible. No está pensado únicamente para administrar tareas, sino también para reunir información, documentos, bases de datos, apuntes, calendarios, planes y procesos en un mismo espacio. Su mayor fortaleza es que permite construir un sistema de trabajo personalizado. En una misma plataforma se puede tener desde un plan semanal hasta una wiki de equipo, una bitácora de avances o una base de recursos compartidos. Esto la vuelve especialmente útil cuando no solo se busca dar seguimiento a pendientes, sino también centralizar conocimiento y mantener la información ordenada. Notion suele ser muy valorado por personas que necesitan combinar organización y documentación en un solo lugar. Asana tiene una orientación más clara hacia la coordinación de equipos y flujos de trabajo más estructurados. Su diseño facilita dividir proyectos en tareas y subtareas, asignar responsables, establecer cronogramas y dar seguimiento a procesos que implican varias fases. Suele resultar muy útil cuando existen varias personas involucradas, distintas líneas de trabajo al mismo tiempo o la necesidad de mantener una supervisión más constante. Asana permite observar el trabajo desde diferentes vistas, como listas, tableros o calendarios, lo que ayuda a adaptarse a distintos estilos de organización. Por ello, es frecuente que sea elegida por equipos que requieren una herramienta más robusta para operar con orden y continuidad. Una manera práctica de distinguirlas es pensar en el tipo de necesidad que resuelven mejor. Si lo que se busca es una herramienta fácil, rápida y visual para mover tareas y ver avances de forma clara, Trello suele ser suficiente. Si además de organizar actividades se necesita construir un espacio de trabajo con información, notas, documentos y estructuras personalizadas, Notion ofrece más posibilidades. Si el objetivo es coordinar a varias personas, mantener seguimiento detallado y sostener procesos más formales, Asana suele brindar mayor control. También es importante reconocer que cada herramienta tiene límites. Trello puede quedarse corto cuando un proyecto crece demasiado o requiere mucha documentación. Notion puede resultar abrumador al inicio si no se tiene claro cómo organizar la información. Asana, por su parte,
puede percibirse como más compleja para quienes solo necesitan resolver tareas simples. Por eso, la elección debe hacerse considerando el contexto real, tamaño del equipo, tipo de proyecto, nivel de detalle requerido y facilidad de adopción. En términos prácticos, estas tres herramientas no compiten necesariamente entre sí, más bien representan diferentes formas de trabajar. Comprender esa diferencia permite elegir con mayor criterio, evitando la idea equivocada de que una sola plataforma sirve para todo. En el trabajo moderno, saber seleccionar la herramienta adecuada es una habilidad tan valiosa como saber usarla. Para complementar este segundo bloque, veremos el siguiente video, en el que conocerás de forma clara y práctica cómo elegir una herramienta de gestión de proyectos según las necesidades de cada equipo. Además, te ayudará a identificar diferencias entre distintas plataformas y a reconocer cuál puede ser más útil para organizar tareas, dar seguimiento y trabajar con mayor orden. ¿Te has preguntado por qué hay tantas herramientas para gestionar proyectos y tareas? La respuesta es muy simple, porque cada persona y equipo trabaja de una forma diferente. Hoy te voy a ayudar a elegir la herramienta perfecta para ti, pero en este caso según tu forma de trabajar. Y te adelanto una cosa, la respuesta puede que te vaya a sorprender. Es así. Por eso existen tantas metodologías de productividad. GTD, Scrum, Kanban, Agile, Timeboxing o métodos más tradicionales. La verdad es mucho más sorprendente. Lo cierto es que ninguna funciona al 100%, ni tampoco vale para todo el mundo, pero es lógico. La tendencia actual es clara. Procesos de gestión de proyectos y tareas más flexibles y ágiles, pero sin seguir de forma estricta ningún manual metodológico. Es muy importante conocer todas estas buenas prácticas como si fuesen guías, para así finalmente adaptarlas a tu identidad y a tu forma de trabajar en equipo. No hay dos negocios iguales, y eso es por muchas razones, pero especialmente porque el núcleo de esos negocios son las personas, y no hay nada más único que eso. En este caso vamos a hacer un recorrido por algunas de estas soluciones para ayudarte a elegir, dividiendo el vídeo en 4 bloques: freelance, autónomos y trabajadores individuales, equipos pequeños, digamos de 2 a 10 personas como máximo, y empresas medianas de más trabajadores o más grandes, y un último cuarto bloque con los factores clave para tomar una mejor decisión. ¡Vamos allá! Freelance, autónomos y trabajadores individuales. Vamos, ahora se les suele llamar Company of One. Si trabajas por tu cuenta, seguramente te has encontrado con el típico problema de tener demasiadas aplicaciones y herramientas abiertas a la vez. Yo lo he sufrido mucho tiempo y por eso te explico en otros vídeos por qué la combinación entre Notion y Akiflow es la opción que actualmente utilizo yo por mi forma de trabajar. ¿Por qué Notion? Primero porque es extremadamente flexible y puedes organizar toda tu información desde un único lugar. Segundo, porque funciona perfectamente para proyectos pequeños y personales. Y tercero, porque te permite crear bases de conocimiento y documentación. ¿Y por qué Akiflow? Porque se integra perfectamente con tu calendario y una forma de trabajar más enfocada a la acción. Porque te ayuda a gestionar tus tareas diarias de una forma más inteligente. Y porque es ideal para aquellas personas que necesitan gestionarse enfocándose a su productividad personal, pero sin volverse locos. Aspectos clave para este grupo. Voy a ser muy claro. No necesitas funcionalidades complejas de equipo. Puedes y debes personalizar todo a tu forma de trabajar. Y el coste, por si no te lo había dicho nadie, debería ser menor que otras herramientas más enfocadas a entornos empresariales. Aunque ojo, porque reducir el coste no quiere decir irse directamente a una solución gratuita. Soy de los que ha comprobado que muchas veces lo gratis sale caro. Y aquí viene lo más importante. Cuando trabajas solo, menos es más. No necesitas herramientas complejas, especialmente porque te van a distraer de lo realmente importante: hacer tu trabajo. Por eso, en mi caso, estas dos herramientas, Notion más Akiflow, son perfectas. Me dan lo que necesito sin complicaciones innecesarias. Recomendación final para este grupo: comienza por Notion para organizar tu información, tus procesos y tus proyectos. Y si necesitas una gestión más avanzada del tiempo, añade Akiflow a tu flujo de trabajo. Y sí, existen alternativas
alternativas a estas dos soluciones, pero ya tengo otros vídeos donde te explico estas otras soluciones de forma más comparativa. Por no extenderme demasiado aquí, te pongo los enlaces en la descripción del vídeo. Equipos pequeños. Cuando trabajas en equipo todo cambia. Ya no solamente tienes que organizar tu trabajo, sino coordinar a otras personas. Por eso, para equipos pequeños, tengo dos herramientas que destacan por encima del resto. La primera sigue siendo Notion. Su potencia y flexibilidad me siguen pareciendo excepcionales para este grupo. Pero en este caso, bueno, en realidad en cualquier caso, la clave no está en la herramienta, especialmente si te decides a utilizar Notion, sino en diseñar y optimizar mucho mejor tus procesos. Algo que se suele olvidar comúnmente es definir qué es lo que tiene que hacer exactamente cada persona del equipo. Es una base. A partir de ahí, herramientas como Notion, que son más flexibles, pueden dar más autonomía y responsabilidad al equipo. Y esto es estupendo en muchos casos, porque creo que además va ligado con la motivación. Pero antes es importante alinear a los miembros del equipo, algo que normalmente se suele olvidar. Y la segunda herramienta que te he comentado para este grupo específico que destaca respecto al resto, para mí, es Basecamp. ¿Y por qué me gusta esta? Bueno, porque es la simplicidad que necesitan estos equipos. Es perfecta para aquellos equipos que valoran una comunicación clara. Tiene una interfaz muy limpia y sin ningún tipo de distracción. Cuenta con un sistema de mensajes y comentarios integrado dentro de los proyectos y las tareas, evitando el uso de otras aplicaciones externas como pueden ser Slack o Discord o otras aplicaciones similares. Que no digo que estén mal, sino que es una complejidad más a añadir a todo el proyecto. Este tipo de soluciones como Basecamp es especialmente ideal para aquellos equipos que son o remotos o híbridos. ¿Y hay alternativas a esta? Sí, hay un montón de alternativas. Y algunas están muy de moda, como por ejemplo el caso de ClickUp. Y fíjate que nunca me ha llegado a convencer esta solución. La veo como demasiado. Pero en este caso, quizá más que una recomendación sea una apreciación personal. Aunque sí que podría ser interesante para equipos más técnicos. Repito, el secreto que nadie te cuenta. El éxito no está en la herramienta más compleja, sino en la que tu equipo usará de verdad todos los días. Consistencia. Y por eso os recomiendo, después de analizar muchísimas más herramientas, las que veis en este vídeo, porque creo que no deberían de ser abrumadoras. Factores clave para equipos pequeños. 1. La comunicación tiene que ser el centro de todo. 2. Las notificaciones deben ser precisas y relevantes, especialmente para reducir al máximo y evitar el ruido. 3. El sistema de asignación de tareas debe ser intuitivo y fácil de manejar. Y 4. La curva de aprendizaje tiene que ser lo más reducida posible. Empresas medianas. Cuando tu equipo crece, las necesidades también cambian drásticamente. Ya no solo necesitas coordinar personas, sino además gestionar múltiples proyectos simultáneamente. Por eso, para empresas medianas tengo dos herramientas que destacan especialmente. La primera es Asana. Es algo así como el gigante maduro. Es una plataforma que ya utiliza más de 25.000 empresas. Destaca por su estabilidad y confiabilidad. Es perfecta para aquellos equipos que necesitan una estructura más clara y permiten gestionar proyectos complejos con menos complicaciones, centrándose especialmente en optimizar los procesos. ¿Y hay alternativas a esta? Sí, claro. Siempre hay alternativas. Pero en este caso y para este tipo de proyectos, quizá la alternativa moderna podría ser ClickUp. Ofrece 11 vistas diferentes para visualizar proyectos, incluye herramientas de reporting en tiempo real, también destaca por su perfecta integración con otras plataformas y cuenta con un dashboard completo para métricas y seguimiento. Y en este caso, aquí viene el secreto. El tamaño de la empresa determina la complejidad de la herramienta que deberías utilizar. Y por eso estas dos soluciones brillan en estas empresas medianas. Son lo suficientemente potentes como para manejar la complejidad, pero sin volverse inmanejables innecesariamente en estas organizaciones. Factores críticos para estas empresas medianas. Primero, aquí la escalabilidad es fundamental. Segundo, necesitas reportes detallados y en tiempo real. Tercero, el control de accesos y permisos debería ser granular. Y cuarto, aquí la integración con otras herramientas es crucial. ¿Por qué? Porque no se trata de que cambies todas las herramientas de tu organización, sino que a poder ser, hablen entre sí. Recuerda, en empresas medianas, la clave está en el equilibrio entre potencia y usabilidad. No necesitas la herramienta más compleja del mercado. Necesitas la que mejor se adapte al ritmo de crecimiento de tu organización. Y Edu, ¿por qué no hablas de las grandes compañías en este vídeo? Muy fácil. Porque creo que no es eficiente manejar equipos, proyectos y tareas con muchas más personas. Y en este caso,
Pienso que a nivel operativo es más fácil dividir los equipos en diferentes grupos más pequeños. Vaya, que hasta millonarios como el caso de Jeff Bezos de Amazon lo recomiendan. Es muy conocida su anécdota de las 2 pizzas. Búscala en internet, ya verás. Después de ver todas estas herramientas, llegamos a un punto muy importante. ¿Cómo elegir la correcta? Pues la respuesta está en estos factores fundamentales que te van a ayudar a tomar la mejor decisión. Factor 1. Número de colaboradores. Para equipos pequeños, es decir, de 1 a 10 aproximadamente. Herramientas simples como Notion y Akiflow. Para uso individual podrían entrar en juego otras soluciones incluso más simples. Podría ser el caso de Trello, Todoist, Superlist, por ejemplo. Para equipos medianos, es decir, de 10 a 50 personas, más o menos, Asana o ClickUp. Y para grandes empresas, es decir, ya para mí más de 50 personas lo es, aquí además de Asana Enterprise, podríamos incluso incluir la potencia visual de una herramienta como es Monday.com. El segundo factor, la complejidad de los proyectos. Para proyectos simples, pues Notion o Trello pues son suficientes. Para proyectos más complejos, pues en este caso Asana o ClickUp pues tienen más funcionalidades. Para gestionar multiproyectos, pues a las anteriores podríamos unir por ejemplo Monday.com y a todas estas evidentemente Basecamp. El tercer factor serían las necesidades de integración. Por ejemplo, si trabajas con el entorno de Microsoft 365, pues aquí la solución de Planner es la opción más natural. Si quieres integrarlo con Google Workspace, pues te diría que prácticamente casi todas las herramientas que he nombrado tienen integración directa. Y si necesitas integración con muchas más herramientas, pues aquí Asana sigue siendo el ecosistema con más integraciones disponibles. Y el cuarto factor, que no quiere decir que sea el menos importante, es el presupuesto disponible. Y aquí tenemos desde los que quieren irse siempre a la opción gratuita. Para ello, soluciones como Trello o como ClickUp tienen versiones gratuitas bastante generosas. Y diría que el resto que he mencionado, Notion, Akiflow, Asana, Monday y demás, estarían a un precio intermedio, porque ofrecen un buen equilibrio entre el precio por usuario y lo que vas a ir pagando mes a mes. Recuerda nuevamente, la mejor herramienta no es la más popular ni la más cara, sino la que mejor se adapta a tu forma de trabajar. Mi recomendación más simple y más básica sería, si trabajas solo, comienza con Notion, pero si te gusta ordenar y organizar mucho mejor tu calendario semanal y diario, puedes agregar una capa adicional con Akiflow u otras variantes modernas como Motion, Reclaim y similares. Si tienes un equipo pequeño, prueba Basecamp para no complicarte demasiado la vida. Y si tu empresa está creciendo constantemente, pues considera por ejemplo Asana. Y recuerda otra vez que la herramienta perfecta es la que uses todos los días. Sin consistencia pasarás más tiempo buscando la siguiente herramienta ideal que ejecutando lo que tienes que hacer. Espero que te haya... Muy bien, espero que este pequeño video les haya ayudado mucho a darse una idea de cómo funcionan estas aplicaciones. Yo creo que, bueno, porque lo que hablábamos la clase pasada es que algunos ya han tenido interacción con estos. Yo en lo personal, la que más he utilizado es Notion y creo que sí, al menos como se define aquí, ¿no? Para trabajos no tan grandes como para no organizar a tantas personas, es sumamente intuitiva y que me ha servido muchísimo, ¿no? Pero también no me ha tocado estar en proyectos tan grandes como para utilizar a Asana, porque también he escuchado que Asana es muy buena, pero que ya es para entornos sumamente pues, más grandes, ¿no? De más personas, una empresa ya donde tiene que gestionar múltiples tareas, múltiples sectores, ¿no? Y Trello es la que medio he escuchado un poco, sí la he visto funcionar, pero cuando ya he visto, por ejemplo, lo que hace Notion y lo que ha hecho Asana, al menos a mí, no, digamos, decidiría una u otra dependiendo del entorno, pero que también ofrece al menos una parte muy dinámica, y eso sí lo veo, pero que también pierde fuerza en equipos de trabajo muy alto, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes vayan encontrando, vayan adaptando estas herramientas, pues de acuerdo a lo que, como decían aquí, ¿no? Sus vivencias o lo que necesitan, ¿no? No se vayan por lo popular, no se vayan por lo que le funciona, pues no sé, el profesor o lo que más recomienda una persona, sino ustedes intenten meterle mano y ver cuál es la que funciona más. Muy bien. Les voy a compartir el archivo editable para nuestra última actividad, ya para ir cerrando esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mismo caso, nos vamos a reunir en sesiones separadas y esta actividad se llama ¿qué herramienta conviene más?
Entonces, a los que lo voy a fijar también para que no tengan problemas con el link, este segundo link, también se van a reunir y van a leer los casos incluidos en el documento. Y ustedes van a determinar qué herramienta conviene más en cada situación. A lo mejor Trello, Notion o Asana. Importante es que, así como puedan determinar cuál es mejor, justifiquen el por qué deciden poner en primer lugar alguna de estas. Prácticamente enlistar, ¿no?, las necesidades concretas de la organización y cómo podrían darles seguimiento con estas aplicaciones. Y como les digo, siempre escriban sus respuestas, aunque el diálogo sea muy bueno para que el tiempo no los coma. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Problemas para entrar al archivo? ¿No? Súper bien. Ahí puedo ver que también hay 3 casos distintos por diapositiva, entonces ahí para que tengan más control de otras situaciones. Igual, entonces los mando a sesiones separadas. En unos 15 minutitos regresamos y damos lectura. Vamos a ver. Ahorita ya hay otros más. Voy a poner 5 salas, que son 4 los que están conectados ahorita, entonces con eso será muy bueno. Y con eso estaremos trabajando. Igual, 15 minutos y regresamos. Entonces, la actividad comienza a partir de ahora.
Muy bien, ya estamos regresando a la sala principal y me gustaría escuchar al menos unos 3 o 4 equipos. Voy a presentar su archivo editable y me gustaría escucharlos. Adelante. ¿El equipo 1 es voluntario o pasamos con otro equipo? ¿Alguien del equipo 1? Adelante, Estrada. Bueno, nosotros estuvimos viendo los casos y como primer punto pusimos Trello porque permite organizar las tareas de forma visual en columnas como pendiente, en proceso y terminado, facilitando el seguimiento del avance de cada integrante. En el caso 2 pusimos Notion porque permite almacenar apuntes, enlaces, documentos, ideas y borradores en un solo lugar, manteniendo toda la información organizada y fácil de consultar. Y como tercero, Asana, porque ayuda a asignar tareas, definir responsables, establecer fechas de entrega y dar seguimiento al trabajo de cada miembro del equipo. Sería todo, profesor, por el tiempo, pues. Claro, claro. Muy bien. Bien logrado para el equipo 1. Equipo 2, adelante. Buenos días. A nosotros nuestro primer caso dice organización de una feria universitaria. Escogimos Trello porque es la más conveniente porque permite ver las etapas del proyecto de forma visual en tableros, columnas, pendientes o procesos en proceso y terminados. Ideal para no olvidar tareas y coordinar actividades logísticas de manera clara y sencilla. Segundo caso, manual interno para un emprendimiento. Nosotros escogimos la herramienta de Notion porque es una herramienta para este caso, ideal para procesos y operaciones, preguntas frecuentes, redes de proveedores, plantillas de mensaje, ideal para contenido y documentos legales y administrativos. En el caso 3, escogimos, dice agencia pequeña de diseño, escogimos Asana porque permite gestionar múltiples proyectos a la vez, asignar responsables, fechas de entrega, seguimiento y cambios, y tiene un control más formal y detallado, ideal para trabajo con clientes. Sería todo. Muy bien, también bien logrado al equipo 2, que bueno que pudieron trabajar, y sí, identificaron bien cada uno de estos. Perfecto. ¿Algún otro equipo que quiera participar? ¿El 3 o algún otro? Aquí tenemos el 3. Adelante, Roxana. El 4. Adelante, equipo 4. En el caso 1 del trabajo colaborativo para una investigación, elegimos Trello porque permite organizar tareas de manera visual, mediante tableros, listas y tarjetas. Es fácil de asignar actividades, compartir avances y dar seguimiento al progreso de equipo. La ventaja es la visualización clara del estado de cada tarea, pendiente o proceso o terminada. En el caso 2 de espacio de conocimiento para un equipo remoto, elegimos Notion, que está diseñado para crear y organizar información en un solo lugar, permite documentar procedimientos, acuerdos, actas, preguntas frecuentes y recursos de consulta, y la ventaja es la centralización del conocimiento y fácil acceso a la información para todos los integrantes. Y en el caso 3 de organización de operaciones en una tienda de línea, elegimos Asana porque ofrece herramientas avanzadas para gestionar procesos complejos, asignar responsables, establecer fechas límites y monitorear múltiples actividades simultáneamente. La ventaja es el seguimiento detallado de proyectos, tareas y flujos de trabajo. Había unas preguntas hasta abajo y casi como que se repetía. Y la cuarta era, ¿en qué tipo de situación no recomendarías una de las herramientas y por qué? No lo pegamos porque ya no había espacio. Entonces, Trello no lo recomendaríamos para proyectos complejos con muchos procesos interdependientes, ya que pueden quedarse corto en funciones avanzadas. Notion no sería mejor opción para el seguimiento detallado de tareas operativas diarias porque está enfocado en documentación, organización de información. Y Asana puede resultar innecesariamente complejo para proyectos pequeños o tareas simples de una herramienta más sencilla que sería suficiente como Notion y Trello. Y pues ya eso fue todo. Excelente trabajo, Roxana, y también a todo el equipo 4. Muy bien, bien trabajado, bien puesto también sus opciones para cada uno de los casos. Se ve que también conocen de las aplicaciones y eso es bastante bueno. Muy bien.
¿Algún último equipo para cerrar? Equipo 3. Equipo 3, adelante. Ok. No tenemos mucha experiencia y conocimiento de los programas, pero también, bueno, definimos la pregunta era, ¿qué herramientas se elegirían? Las características y el tipo de situación. Lo hicimos muy breve. En el primer caso, planeación de una campaña solidaria, pensando en que no se requiere un gran equipo de trabajo, se utilizó Trello, que es sencilla, permite organizar tareas en columnas simples, pendiente y en procesos terminados, sin mayores complicaciones. Se basa en tableros, listas, tarjetas, utiliza los métodos de Kanban, que son muy visuales y fáciles de manejar y utilizar. En el caso 2, portafolio de evidencia de aprendizaje. Esto sí ya requiere una integración, porque van a estar los estudiantes compartiendo archivos, avances, conocimientos o tareas que vayan haciendo. Entonces se requiere ya una intermedia, que será Notion. Esta centraliza apuntes, reflexiones y proyectos en un espacio personal que se mantiene todo el semestre. Páginas y bases de datos integradas para consulta futura. En el caso número 3, coordinación de un equipo de ventas. Esto ya, digamos, es más profesional y pues aquí ya está interviniendo cuestiones de dinero, de algo más serio y profesional en ese sentido. Seleccionamos Asana, que por lo visto es el software o el producto más complejo y completo. Facilita asignar reportes, asignar responsables, dar seguimiento a tareas diarias y ver atrasos. Gestiones de proyecto y responsables por fecha y sus reportes. Entonces, bueno, lo hago así rápido y breve por el tiempo. ¿Sí? Muy bien, Olson, y también a todo el equipo 3, excelente. Aunque no ha interactuado tanto con las aplicaciones, bueno, saben reconocer cuáles son los puntos fuertes de cada una. Sería bueno que, pues ahora procuren utilizar alguna en algún medio, ¿no? Ya sea para organizarse de forma personal o bien en algún equipo de trabajo. Pero bien. Sí, bien y de hecho, perdón, a mí en lo personal, bueno, ahorita esto a mí sí me sirve. Voy a empezar a utilizar esta de Trello. Entonces, sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Pues por cuestiones de tiempo, hasta aquí la vamos a dejar. Muy bien. Yo creo que se logró el cometido de la clase. Lograron trabajar muy bien en equipo y, por supuesto, conocer estas 3 aplicaciones importantes. Y como le decía a Olson, si hay algunos que aún no conocen estas herramientas, pues sería una muy buena posibilidad para empezar a buscar las que son al menos gratuitas y trabajar con ellas. No se les olvide pasar a la encuesta, que es muy importante para nosotros. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, profesor, muy amable. Antes de que se vaya, profesor, antes de que se vaya, sería bueno que nos dé clases prácticas de estos programas, por favor. Bueno, el temario lo sugiere la universidad. Igual siempre se les pregunta a los alumnos qué tipo de temas ver. Entonces, cuando llegue esa encuesta para ustedes, bueno, propónganlo y pues con todo gusto. ¿Sale? Que estén muy bien. Gracias, Cuídense. profesor. Ok, profesor. Chao. Gracias.